Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de elasticidad. En el día de hoy veremos el uso de FlexPDE para calcular tensiones en suelos. El problema entonces será determinar las tensiones que se desarrollan en un suelo debajo de una fundación utilizando el modelo del estado plano de tensiones. Este modelo en realidad se puede aplicar a los suelos siempre teniendo en cuenta que las hipótesis que hemos planteado para el estado plano de tensiones, que son que el material es isótropo, elástico, homogéneo y continuo, tienen un parcial cumplimiento en lo que es el comportamiento de un suelo. Por ejemplo, el suelo no tiene el mismo comportamiento cuando está recibiendo una compresión que una tracción. Por lo tanto, no se lo puede considerar isótropo. Funciona como un material elástico dentro de un determinado límite. Y el otro punto más quizás álgido sea el que no es un material homogéneo, porque en realidad es un material que está compuesto por tres fases en general. Una es los propios granos minerales que conforman el suelo, el aire, que forma parte también del suelo, y en algunos casos el agua, cuando contiene nivel freático. De todas maneras, teniendo en cuenta estas limitaciones, lo que sí se puede realizar es el cálculo utilizando el modelo del estado plano de tensiones, principalmente con buena precisión de las tensiones que se desarrollan en la dirección vertical. Para realizar el cálculo, para esto es necesario conocer algunas constantes propias del material, como hemos visto, el módulo de Young y el módulo de Poisson. En la bibliografía y en distintos lugares podrán encontrar distintos valores de estas dos constantes. En particular, aquí les muestro lo que sería lo referente a las arenas y a las arcillas. Como se ve, los parámetros tienen un rango de variación y en particular, digamos, esto debería ser determinado para cada caso, aunque sin embargo los valores de las tensiones que se obtienen no tienen demasiadas variaciones si se consideran, por ejemplo, los valores medios de cada uno de los rangos que aquí se muestran. En nuestro caso, por ejemplo, vamos a hacer un cálculo aplicando el modelo para una arena medianamente densa, que vamos a suponer que tiene un módulo de Young de 300 kilos por centímetro cuadrado. Eso equivaldría a decir que son 3 por 10 a la cuarta kilopascales, y un módulo de Poisson de 0,30. Eso lo vamos a desarrollar en el ejemplo. Los primeros modelos de cálculo de tensiones dentro de macizos de suelo los desarrolló Joseph Boussinesq en 1885 en Francia. Boussinesq fue un discípulo de Lagrange y dentro de la Academia de Ciencias de París desarrolló su actividad científica, sobre todo dentro del área de la hidráulica, pero también hizo algunas contribuciones muy importantes a la mecánica de suelos. Estos modelos seguramente ustedes los van a ver con más detalle en alguna materia relacionada con la mecánica de suelos. El primer modelo que aquí presenta es una fórmula en realidad que surge de la integración de las ecuaciones del estado plano y que no es otra cosa que estimar para una determinada distancia de una carga puntual aplicada sobre el suelo, en la superficie del terreno, para una distancia R en la dirección horizontal y una distancia Z en la dirección vertical o una profundidad Z, permite conocer en esas dos coordenadas Z y R, una vez dada la carga Q, cuál es el valor de la tensión. Como se ve claramente, la tensión vertical. Como se ve claramente, la tensión vertical decrece, ¿sí?, con la potencia de z al cuadrado, ¿sí? Decrece con la potencia de z al cuadrado si tenemos en cuenta las multiplicaciones de los coeficientes z. Entonces tiene un decaimiento cuadrático hacia la profundidad, es decir que los valores máximos estarán en la superficie y en la cercanía de la carga, y si estoy considerando la misma vertical voy a ir viendo un decaimiento cuadrático de la profundidad. Eso es muy importante conocer cuál es ese decaimiento para tener presente cuáles van a ser los límites del modelo que nosotros vamos a utilizar más adelante. De igual manera planteo la fórmula que relaciona una carga lineal, en este caso la carga lineal se estaría desarrollando en la dirección perpendicular al plano de la imagen. Esa carga lineal entonces, para conocido una profundidad z y una distancia x, puedo conocer el valor de la tensión vertical en el punto que yo esté considerando.
Nuevamente, si yo considero aquí que estoy sobre la misma vertical del punto, estaré con la posición de x igual a 0, y aquí el decaimiento será con 1 sobre z, ¿sí? Es decir, que va a tener un decaimiento con una forma hiperbólica, la tensión siendo máxima en la superficie y disminuyendo a medida que la profundidad z aumenta. El otro modelo que planteo es para una carga que tiene un ancho finito y una longitud infinita. Entonces aquí ya, al estar el ancho b de la carga aplicada, voy a tener en cada punto que yo considere, voy a tener un ángulo delta medido desde un extremo y el ángulo beta medido desde el otro extremo respecto de la vertical, y estos dos ángulos más el valor de la carga que tengo conocido me van a permitir calcular el valor de la tensión vertical en cada uno de los puntos. Como se ven, estos son todos casos particulares desarrollados por Boussinex. Lo que nosotros vamos a hacer es utilizar el modelo del estado plano de tensiones para calcular las tensiones dentro del suelo usando las hipótesis que ya hemos dicho, pero sin utilizar la fórmula, sino directamente a través de las ecuaciones de equilibrio como hemos planteado en los modelos de Flex anteriormente. Finalmente, lo que les quería mostrar es el bulbo de presiones, o la expresión denominada bulbo de presiones, que no es otra cosa que las isobaras o curvas de isotensión que se desarrollan bajo una determinada carga. Aquí en el gráfico se observa una carga de ancho B, longitud infinita, ¿sí? Aquí está representada la mitad de la superficie B, y cómo se desarrollan las curvas de igual tensión a medida que me voy cambiando de posición, como dijimos antes, XZ. Entonces, por ejemplo, esto es importante para considerar hasta dónde voy a poner la frontera de mi modelo. Por ejemplo, a una profundidad 3 veces el ancho, B es el ancho, una profundidad 3 veces el ancho, hasta en ese punto se desarrolla en el punto sobre la vertical o el centro donde tengo aplicada la carga, se va a desarrollar una tensión vertical que es el 20% de la carga aplicada, o sea 0,2 de Q. ¿Sí? Ahora, normalmente lo que se pide en los bulbos de presiones es que la tensión mínima desarrollada sea 0,1 de Q. Para llegar a tener 0,1 de Q, evidentemente con 5 veces el ancho no me alcanza. En la profundidad, digamos, con 5 veces no me alcanza porque todavía no estoy encontrándome con la vertical. Ese punto se encuentra, este punto donde se describe completamente la curva de 0,1 de P, ese punto, digamos, vamos a ver que se encuentra a una profundidad mayor. Lo que muestra la figura que tenemos aquí es cómo estos bulbos de presiones, ¿sí?, se superponen unos a otros y cómo comienzan a cobrar importancia la distancia que separa una fundación, por ejemplo, de otra, y cómo esa superposición de los bulbos de presiones puede generar zonas de tensiones que incluso pongan en peligro la estabilidad de la fundación. Esa es la utilidad, digamos, que le vamos a dar aquí para analizar a los modelos del estado plano de tensiones, porque nos permiten poner una configuración arbitraria, digamos, de cargas aplicadas al sólido y analizar cómo son los bulbos de presiones que se desarrollan, independizándonos de las fórmulas que hemos visto antes. Entonces, cuando se refieran a bulbos de presiones, lo que normalmente se pide es que la última curva desarrollada sea la del 10% de la carga, es decir, que voy a tener que establecer una profundidad, un tamaño, una profundidad de mi sólido de análisis tal que sea capaz de capturar esa curva del 10% de la presión aplicada en la superficie. Aquí tenemos algunos parámetros que nos pueden llegar a servir. Si yo quiero calcular la curva de 0,1 de la presión aplicada en la superficie, voy a tener que hacer que mi frontera del modelo tenga por lo menos, esta B sería el ancho de la carga aplicada. Hacia un lado y hacia el otro necesitaría que tenga un ancho 2B. Quiere decir que aquí arriba tendríamos un ancho mínimo de 5 veces B. Y hacia abajo, para poder capturar la curva esta de 0,1, que acá no se captura, tendría que tener 6,5 de B. 6,5 de B en profundidad.
Si solo quisiera capturar la curva de 0,2 de la carga aplicada, tendría que hacer un contorno de un ancho 1,5 de B para cada lado, o sea 3 más 1, 4B en total de ancho, ¿sí? Y una profundidad de 4,5 de B. En el contorno con línea continua es el que sirve para calcular la curva de 0,1 de P, mientras que el contorno con la línea punteada es para calcular la curva 0,2 de la carga aplicada como máximo. Nosotros vamos a hacer un ejemplo a continuación y vamos a calcular el bulbo de presiones de una carga de un ancho conocido, vamos a poner 1 metro, y vamos a poner entonces el ancho total, vamos a calcular la de 0,1 de P, o sea que vamos a poner una carga aquí aplicada de un ancho de 1 metro, de tal manera entonces que este ancho será 5 metros y esta profundidad será 6,5 metros. El origen de coordenadas lo vamos a poner aquí, de tal manera entonces que a partir de allí vamos a desarrollar el sólido para analizar, digamos, el comportamiento del suelo en el interior. Vamos a considerar, como dijimos entonces, que es una arena densa que tiene un módulo de 3 por 10 a la cuarta kilopascales y un módulo de Poisson de 0,30. Vamos entonces al modelo de Flex. Aquí tenemos entonces un modelo de Flex, el que hemos hecho para el ejemplo que hicimos anteriormente, y lo único que vamos a hacer es introducir las modificaciones. Vamos a dejar entonces el sistema de coordenadas, las variables, el error límite, la cantidad de contornos. Aquí vamos a cambiar entonces el módulo de Young, que dijimos que es 3 por 10 a la cuarta kilopascales. Entonces vamos a poner acá 3e a la cuarta y vamos a poner que es arena densa. Y vamos a poner entre paréntesis en kilopascales. Quiere decir entonces que las cargas que yo voy a colocar van a estar en newtons normalmente y las distancias van a estar en metros, lo que vamos a poner. 0,30 será el módulo de Poisson. Las fórmulas tal cual las habíamos hecho antes, las ecuaciones lo mismo. Lo que va a cambiar ahora va a ser los bordes, la región. Entonces vamos a empezar. Empezamos start 0,0, ¿sí? Vamos a ir modificando. Vamos a empezar con la carga. Vamos a poner una carga de, por ejemplo, 100 kilopascales en la dirección vertical. Entonces vamos a hacer una carga de 100 kilopascales en la dirección vertical para el segmento, digamos, de ancho B, que dijimos que va a ser de 1 metro. Así que vamos a poner acá un menos 100 kilopascales, está en la dirección vertical, es decir, contraria al eje Y, por eso ponemos el menos 100. Y eso hacemos una línea hasta el punto de coordenadas 1, sería de X, 0 de Y. Entonces ahí tenemos el ancho B con carga. Ahora dijimos que vamos a hacer, como queremos capturar la de 0,1, la curva de 0,1, tendríamos que hacer 2 veces B para un lado y 2 veces B para el otro. Entonces 2 veces B sería sumarle 2 metros más, o sea, tendríamos que llegar hasta la coordenada 3. Pero en este caso la condición de borde va a ser sin carga, o sea, load U igual a 0, load B igual a 0. Y ahora llegamos hasta la coordenada 3, 0. Bien. Ahora viene tengo que hacer la declaración en el sentido vertical. Este sector tengo que hacer. Ya llegué a este punto, hicimos los primeros 2 segmentos, ahora tengo que hacer esta declaración, que va hasta 6,5 metros hacia abajo, negativo, ¿no? Todo este contorno, tanto los 2 contornos verticales, el horizontal y este otro vertical, van a tener la condición de borde de que el valor de U y el valor de B son 0. Por eso se elige una zona tan amplia, para que no tenga influencia, digamos, en el comportamiento interno del sólido. De esa manera me voy a garantizar de que voy a capturar las curvas del bulbo de presiones,
pero sin que haya interferencia, digamos, de los bordes. Entonces, para estos tres segmentos que vienen a continuación, la condición de borde es que el valor de U sea 0 y el valor de B sea 0. Entonces voy a borrar esta línea que está acá, y ahí me queda valor de U igual a 0, valor de B igual a 0, y vamos a ver ahora, vamos a agregar entonces, va a ser una línea desde, hasta 3, mantenemos la coordenada, pero sería menos 6.5, para que vaya hasta la parte inferior. Ese sería el primer segmento vertical. Ahora, tengo que hacer otra línea hasta el punto, y ahora tengo que pensar, si yo tengo que hacer desde el 0, tengo que hacer 2 metros, sería menos 2, menos 6.5, es decir, mantengo la coordenada horizontal. Ahora lo que tengo que hacer es subir manteniendo la coordenada X, o sea, sería de menos 2 a 0. Y ya estoy en la parte superior. Ya hemos recorrido, digamos, este segmento, este de la coordenada 3 menos 6,5, esta es la coordenada menos 2 menos 6,5 y esta es la menos 2, 0. Ahora me falta el último segmento, cerrar, digamos, el contorno, y la condición de borde es que acá no tiene carga. Entonces, la condición de borde sería load U igual a 0, load B igual a 0, ¿sí? Y voy a hacer un line to close directamente, así que voy a borrar todo esto y me va a quedar ahí line to close. Perfecto. Bien, vamos a grabar esto con otro nombre. Grabar como, vamos a ponerle no sé, suelo 2, guardar ahí. Vamos a revisar el contorno. Bien, tenemos un contorno entonces que tiene desde menos 2 hasta 3, tiene 5 de ancho, como dijimos, 5 veces B y 6,5 de profundidad. Perfecto, 6,5 de profundidad. Seguimos editando entonces, y ahora vamos a hacer las curvas de los resultados, digamos, que vamos a mostrar. Bien, vamos a hacer entonces la tensión que dijimos que es válida calcular con este método es la tensión SI. Entonces vamos a poner acá que dibuje una elevation de SI en el centro de donde yo puse la carga, digamos. O sea que sería, la coordenada sería desde la coordenada x igual a 1, que es el, perdón, x igual a 0,5 sería, 0.5, 0, ese sería el arranque, hasta la coordenada x, 0.5, 6,5, menos 6,5 sería en vertical. Entonces nos vamos a la profundidad, digamos. Vemos cómo va a ir cambiando la tensión vertical en el centro, digamos, de la carga aplicada. Vamos a decir que nos dibuje los contornos de SI. Vamos a comentar la línea de que dibuje pintado para que nos muestre las curvas de nivel sin pintar primero, así que vamos a poner acá un simbolito de admiración. Y yo creo que ahí estaríamos, podemos grabar y ejecutar el programa. Bueno, acá muestra cómo hace la grilla. Y acá tenemos entonces dos cosas. Por un lado, acá muestra las tensiones SI que se desarrollan, ¿sí? Este sería el bulbo de presiones que vimos antes. Antes habíamos visto la mitad en el gráfico. Es el bulbo de presiones que vimos antes. Fíjense, acá arriba pusimos un valor de 100, ¿sí? Que es el valor que está acá arriba. Y aquí, hacia aquí van decreciendo los valores. Fíjense que acá tenemos prácticamente el 10%, ¿sí? El 10% del valor, ¿sí? Acá en G, por ejemplo, tenemos sería el 0, acá es el 0,6%, porque tenemos un menos 6 acá. Esta curva es de menos 6,
¿sí? Esta es la curva de menos 9. Esta incluso es menor que el 10%. ¿Sí? Bien. La otra opción que podemos hacer entonces es que esto, en vez de que lo dibuje así, lo dibuje pintado. Entonces saco el comentario y el gráfico va a aparecer así. Entonces va a aparecer pintado el bulbo de presiones. ¿No? Bien. Ahora vamos a ver el otro gráfico. El otro gráfico es cómo varía SI desde este punto hasta acá. Es decir, este es el valor de la tensión en ese punto, que es menos 100, que es justamente la carga aplicada que tiene, menos 100 kilopascales. Y a medida que me voy moviendo en la profundidad, la tensión de compresión va disminuyendo hasta que, fíjense, más o menos a un valor de 4,5, un valor de 4,5 aproximadamente, la tensión vale 10, menos 10 kilopascales, es decir, vale el 10%. A la profundidad que nosotros hicimos, que es 6,5, vale bastante menos, vale más o menos 0,6 o 0,5 kilopascales. O sea, tenemos bien puestos los límites para no tener influencia sobre el bulbo de presiones que queremos calcular. Esto recuerden que lo podemos hacer, lo podemos exportar como un PNG si lo queremos ver mejor. Ok, lo vamos a grabar acá, vamos a ponerle bueno, vamos a dejarle ISO Elo 201, guardar, y ahora podemos ir a el archivo y podemos hacer hacemos la vista previa y podemos girarlo para entenderlo mejor. Acá tenemos entonces la profundidad en este sentido y la tensión en este sentido. Entonces la tensión es máxima, digamos es la máxima, que vale 100 kilopascales de compresión arriba, y a medida que me voy moviendo en la profundidad, la tensión es cada vez más chica. Bien. ¿Qué otra cosa podríamos hacer con el modelo de Flex? Bueno, podríamos hacer alguna modificación respecto de que nos muestre cómo queda el deformado, digamos, el macizo de suelo. Entonces, para ver eso, podría yo hacer un gráfico que es mostrar la grilla, ¿sí?, de elementos finitos, pero deformada. Entonces podría decir que es la grilla X más, por ejemplo, el corrimiento U multiplicado por 5. Entonces sería 5 por U, es decir, que me muestra la grilla deformada. Y en Y, que me muestre la coordenada Y, pero más 5 por B. De esta manera están magnificados en 5 veces los valores de los corrimientos en el sentido del eje X y en el sentido del eje Y. Me va a mostrar entonces la grilla deformada. Si yo ejecuto ahora, bueno, aquí no se ve demasiado, se ve un poco la deformación que ocurre en la superficie, pero no se ve demasiado. Vamos a magnificar un poquito más. Vamos a poner, por ejemplo, en vez de 5 vamos a ponerle 10, el doble. Y acá otro 10. Ejecutamos. Bueno. Y así pueden ir jugando ustedes con el valor que le ponen a la escala esta para ver cómo se deforma el elemento. Vamos a ponerle 20, a ver qué hace. Esto lo pueden probar, es solamente para ver que uno haya colocado la carga de manera adecuada, ¿no? Que no se haya equivocado en la condición de borde. Bueno, acá se ve ya claramente que la carga estaba aplicada en el centro y ahí va apareciendo la deformación. Si por ahí uno exagera con estos factores, va a haber unos gráficos un poco deformados y raros, pero es porque ha elegido un factor equivocado de esto. Bueno, con este modelo ustedes podrán hacer todo lo referente a análisis de tensiones debajo de fundaciones de cualquier forma, simplemente teniendo en cuenta, digamos, las limitaciones que hemos dicho respecto de los tamaños que tienen que tener las regiones de suelo respecto de los anchos que tienen las fundaciones. Hasta aquí entonces lo que teníamos propuesto desarrollar. En el próximo video veremos cómo calcular una presa usando FlexPDE.